Buen día con todos, mi nombre es Jennifer Taibicuri, pertenezco al Laboratorio de Estructuras del SISMIT, mucho gusto. A continuación voy a mostrarles el equipo portátil para la demostración de efectos sísmicos o también conocido como el bururu. En esta maquinita nosotros podemos simular lo que sería un terremoto o un movimiento sísmico muy fuerte mediante la acción de esta manivela, sobre la cual tenemos localizada este portiquito de acero que representaría lo que sería una vivienda, es decir, los elementos verticales representarían las columnas y los horizontales las vigas o las losas. A continuación vamos a ver qué es lo que pasaría durante un terremoto. No sé si se puede apreciar, que ustedes pueden ver que cuando se produce el terremoto, este espécimen se deforma. Y entonces, a lo que sería su posición inicial, como podría ser en este. En ese caso, nosotros vemos esta deformación que se produce entre cada piso, nosotros llamamos la distorsión de entrepiso. Y generalmente los ingenieros la consideran y está muy correlacionada al daño posible que se podría esperar en una estructura. Imagínense, es como si tuviéramos un alambrecito. Nosotros, viene un sismo muy pequeño y la deformación va a ser muy chiquitita, muy pequeña, y después del terremoto va a regresar casi a su posición inicial, lo que podría equivaler a un comportamiento elástico de la estructura. Sin embargo, si la deformación fuera muy grande, un evento severo, tal vez este alambrecito, como ya hubiera superado su punto de deformación, ya no regresaría a su posición inicial, entonces produciéndose lo que podrían ser daños en las columnas, vigas u otros. Continuemos. En el Perú existen muchos tipos de sistemas estructurales que podemos conocer. Podrían ser pórticos de concreto, pórticos de acero y también lo que son las viviendas de albañilería, que son muy comunes y representan casi aproximadamente más del 80% en lo que es la ciudad de Lima. Estos muros de albañilería representarían como que una rigidez adicional a lo que tendríamos en esta estructura que está solo conformada por elementos de columnas y vigas. A ver, acá. Y vamos a ver ahora su comportamiento. Estos muros de albañilería o estas edificaciones de albañilería, a diferencia de las edificaciones que solo estarían conformadas por columnas y vigas, tal vez tendrían un mejor comportamiento, ya que tendrían una mayor rigidez, un mayor aporte de rigidez gracias a esos muros que tenemos, que deberían ser continuos desde la base hasta el último piso. Ahora vamos a ver su comportamiento. ¿Recuerdan los que les comenté que nosotros consideramos que la distorsión está muy correlacionada al daño que se esperaría? Entonces se puede observar que para este modelo esta estructura se ha vuelto lo que se denominaría un poco más rígida, tiene un poco más rigidez, por lo que se presentan menores distorsiones. Pero vayamos al caso en el que usualmente acá, como en la ciudad de Lima, nosotros tenemos una vivienda, pero destinamos el primer piso para el uso de un garaje o tal vez una tienda, un comercio. Entonces necesitamos que el primer piso esté liberado. Entonces tendríamos nuestra vivienda en el segundo piso con el aporte de la rigidez de los muros y nuestro primer piso solo conformado tal vez por estas columnas, este pórtico conformado por columnas y vigas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Se puede observar que la distorsión que se presenta en el primer nivel es mucho mayor que en el segundo. Entonces, ¿qué se esperaría de ese caso? Que se produzcan más daños en lo que sería el primer piso. A esta condición nosotros lo denominamos el piso blando y no es aceptada por nuestra normativa actual y no es recomendable para el uso, por lo que siempre se debería construir un elemento estructural, debe nacer desde la base hasta el último piso. Y también sobre los elementos de albañilería, me gustaría comentarles que no todos los ladrillos son considerados ladrillos estructurales o que aportan rigidez. Por ejemplo, acá tengo dos de los ladrillos más famosos o
comúnmente utilizados, por ejemplo, en la ciudad de Lima. Tenemos por este lado el ladrillo tubular o pandereta y por este lado el ladrillo sólido. En este caso, la norma clasifica ladrillos no estructurales, podría ser el ladrillo pandereta, que solo debe ser utilizado en la división de muros, tabiques, división de ambientes, y los ladrillos estructurales, que pueden estar conformados por los ladrillos artesanales sólidos y los ladrillos King Kong 18 huecos. Pero ese es el caso para edificaciones comunes, sean viviendas o comercios. Pero ¿qué sucede para el caso de edificaciones más importantes, como los colegios, hospitales, que se supone que deberían tener un comportamiento continuo y después del terremoto? En ese caso, la tecnología, se han desarrollado diversos dispositivos que ayudan a mejorar el desempeño sísmico de estas estructuras. Es decir, por ejemplo, que en el caso de colegios sirvan como centros de refugio post-terremoto, en el caso de los hospitales, que puedan atender a todas esas personas que probablemente terminen heridas por un terremoto. Y uno de esos dispositivos es el aislamiento sísmico. No sé si ustedes algunas vez han estado sobre un skateboarding o sobre un skate. Es similar. El edificio se aísla sobre una especie de patines para no recibir todo el movimiento que estamos teniendo en el suelo. Vamos a hacer la comparación con el modelo que es análogo, pero fijado a la base. Por favor, vamos a ver. Se puede observar en ese caso que el primer edificio presenta una mayor distorsión, es decir, probablemente presente más daños. Sin embargo, el otro edificio solo se continúa meciendo. En el caso de una persona, vamos a ver la diferencia de movimiento. Se puede ver que para un terremoto, probablemente una persona, si es muy fuerte, no podría mantenerse de pie, pero vamos a ver el caso en el que está con un edificio aislado. Entonces, ¿esto qué es lo que nos indicaría? Que, por ejemplo, en el caso de un doctor que está realizando una operación, probablemente no habría una interrupción de sus funciones y el edificio podría continuar con su funcionamiento. Además de los aisladores sísmicos, también se han desarrollado diversas técnicas tanto de reforzamiento estructural como para mejorar la performance sísmica. Otros de ellos son los disipadores sísmicos. En la categoría de disipadores sísmicos existen una gran variedad. Sin embargo, el día de hoy les voy a comentar lo que serían los disipadores viscosos, en este caso es de aire, como se puede ver. No sé si alguna vez ustedes han tenido la experiencia viendo los amortiguadores, tanto de los carros o de las motos. El comportamiento es muy similar. Existe ante el movimiento una especie de resistencia y ahora lo vamos a ver en este edificio. Ya. Estas diagonales representan lo que serían los disipadores sísmicos, en este caso un disipador sísmico de gas. Y vamos a ver cuál es su efecto en la estructura. ¿Recuerdan lo que les comenté? Que la distorsión está muy relacionada con el daño esperado en la estructura. Se puede ver que tanto con el aislamiento sísmico, para este caso, y tanto con el disipador sísmico, la estructura visiblemente no podemos ver esa distorsión. Entonces, se podría decir que existen diversos dispositivos que nos ayudan a mejorar la performance sísmica de estas edificaciones. Por último, quisiera comentarles el secreto del nombre Bururu. ¿Por qué es que a este equipo portátil se le conoce como el Bururu? El Bururu, no sé si ustedes recuerdan el terremoto de Ica, se sintió antes del movimiento más fuerte, se sintió como que un pequeño estruendo sonido, tanto en las ventanas o en las puertas, que sonó más o menos burururururu.
Es por eso que los japoneses decidieron denominar esta mesita como el bururu. Y algo extra, esta mesita, no sé si pueden ver, ¿por qué es que tiene dos orificios? Un orificio representa a lo que sería el movimiento en un suelo firme, un suelo gravoso, por ejemplo, el suelo del centro de Lima, en Rímac, un suelo conformado muy rígido, conformado por una arena compacta y grava, piedras redondas, por ejemplo, y esto sería lo que sería el movimiento. Y este otro orificio representa el movimiento en un suelo que se podría considerar más blando, como por ejemplo un suelo arenoso, arcilloso, un suelo arenoso como el de Ventanilla, en el cual nosotros consideramos que cada suelo tiene correlacionado un rango de periodos característicos. Y vamos a ver qué es lo que sucede con la edificación en suelos suaves. Podemos ver que la amplitud, a comparación con el suelo más rígido, la amplitud de movimiento del edificio aislado es mucho mayor. Entonces esa es la característica. Cuando se tienen periodos mucho más de suelo mucho más largos, un suelo blando, la amplitud que se espera del movimiento del aislador será mayor. Muchas gracias, esto sería todo por mi parte.